Los invitamos a compartir Horizonte Sur con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, radio, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Estamos en una nueva edición de Horizonte Sur, el programa que desde el grupo de Reflexión Rural hacemos todos los sábados aquí en la M690, acá 24 en radio. Hoy no tenemos a Jorge Eduardo Rulli en el estudio, sí nos acompaña Ernesto García, Maximiliano Mendoza quien les habla, en la operación técnica Marcelo Morales y Bernardo Elfman en la producción. En algunos minutos vamos a estar con Jorge Rulli desde Rosario, de quienes ya me avisan que ya se encuentra en línea. Vamos a hablar un poquito de la actividad que está realizando él allá, algunas charlas que van a tener lugar en el día de hoy y algo de lo que estuvo haciendo ayer también. Jorge, ¿estás en línea? Estoy en línea, te estoy escuchando, Maximiliano. Buenos días. ¿Estás? Bien. Bueno, aprovecho para saludar a los oyentes en esta nueva mañana de sábado. Bueno, estamos en Rosario a punto de hacer un taller sobre temas de ecología política en el sindicato ATE, el Sindicato de los Trabajadores del Estado de Rosario, con algunos compañeros de un instituto de Proyecto Sur de Rosario, que son los que nos han invitado, y con la participación de variados sectores políticos, ecológicos, sociales de esta zona. Anoche estuvimos también en el programa de Carlos del Frade y tuvimos una charla en la universidad con bastante público, mucho debate, largos debates, pero un gran respaldo a esta toma de conciencia nueva, ¿no?, que estamos propiciando y que implica reaprender a dialogar, organizar redes y tomar conciencia que tenemos que construir y generar un nuevo país desde el pie, ¿no?, desde los propios grupos humanos que se constituyan, tomando conciencia de lo que está ocurriendo. ¿Y hoy qué actividad tenés, Jorge? Por eso hoy tengo este taller que empezará a las 10 y terminará a mediodía o a la 1 de la tarde. Y nada más, pensaba, quizá, no sé si el tiempo nos acompañará porque está lloviendo, pensábamos ver la chacra del Grupo Giros, que está en las cercanías, de lo contrario las numerosas huertas, también que es una experiencia muy interesante. Estuve con el ingeniero Latuca, que hace muchos años que viene, yo hacía mucho que no lo veía, él hace mucho tiempo que viene organizando huertas en las zonas periféricas de Rosario con muy buen resultado de parte de gente, en algunos casos indigentes, que reaprendieron una forma de producción de alimentos que les ha permitido desde entonces desenvolverse. Ayer, mientras partías para Rosario, nos despertamos todos con la noticia del fallecimiento de el ex dictador Videla, ¿no? Así es. ¿Cómo repercutió eso en estos ámbitos con los cuales estuviste dialogando ayer? Bueno, fue inevitable que me consultaran, ¿no? Yo ayer llegué y tenía ya Llegué muy temprano porque tenía una cita en la Radio Universidad de Rosario, para hablar de lo que motivaba mi viaje, pero en realidad el gran tema era la muerte del dictador, a los 87 años, bueno, de manera que inevitablemente tuve que referirme a eso, ¿no? También, mejor dicho, también. Claro. Bueno, a mí digamos, en cierta medida yo considero que se están cerrando etapas, ¿no? Se están cerrando etapas y están muriendo muchos de los principales protagonistas.
están muriendo de muerte natural, más allá de que estén presos, que es reconfortante, pero de todas maneras yo muchas veces aclaré que no me conforma encarcelar a ancianos de 80 años, cuando muchas de las cosas que hicieron, cuando muchas de las consecuencias del mal gobierno, de la dictadura, de las prácticas terroristas que tuvieron, hoy todavía la estamos viviendo. ¿Hola? Sí, ¿Hola? Sí, te escuchamos, Jorge. Sí, se sale el cable del teléfono, perdóname, pero la tecnología es precaria. ¿Hola? Hola, Jorge. Sí. Ahora te escuchamos bien. Bueno, no, el tema son las consecuencias, ¿no? Uh-huh. El riesgo en estas cosas siempre es sancionar a algunos y evitar contemplar o responder a los interrogantes que nos presentan los hechos de gobierno o de desgobierno o de violencia que desgarraron la sociedad argentina en aquellos años y cuyas consecuencias permanecen, ¿no? En ese sentido, yo pienso que la democracia que vivimos es la consecuencia de la dictadura. ¿Se me está escuchando ahora? Se te escucha perfectamente, bueno, Jorge. Y a veces, para no herir demasiada la susceptibilidad de la Argentina, hablaba de el tema del Uruguay, que es más conocido y más, por lo menos por nosotros, sí, siempre en una escala más pequeña, donde, bueno, muchos son los compañeros que han dado pruebas de que las principales figuras de gobierno trabajaron desde la cárcel con los militares. O sea, esta convivencia política, esta connivencia ideológica, marca los actuales gobiernos, en el sentido que podríamos decir que estamos gobernados por marionetas que tienen los hilos desde las cuales se las manejaba, los tienen sueltos, porque ya el artista que las manejaba ya ha desaparecido, ¿no? Esta es la situación, y me remito a muchas fotografías de aquellos años en que aparece Néstor Kirchner y otros en presencia de los jefes de las guarniciones locales, ¿no? Conviviendo, mientras muchos argentinos estábamos en la cárcel, en el exilio o bajo la alfombra, ¿no? Entonces, a mí me parece que no hemos podido rescatar la democracia de esta herencia ominosa. En ese sentido, muchas veces hemos dicho que la democracia es un escarnio, el modo en que se conducen los partidos políticos, no solamente en que se financian, sino el autoritarismo, el modo en que han desmerecido la participación y el voto popular, que ha llevado también a que la gente vote guiándose a veces por intereses cercanos, como ser una zapatilla o un plan o lo que fuere, que es una manera de sobrevivir de los más pobres. Todo esto es la consecuencia de que no hemos podido llegar a un gran debate nacional sobre la democracia, y un debate nacional sobre la democracia que nos permita superar las consecuencias ominosas, repito, que dejó la dictadura militar, y que no se resuelven juzgando a los principales responsables, sino que tendríamos que habernos propuesto entre todos, como alguna vez intentó España en el Pacto de la Moncloa, nos tendríamos que haber propuesto entre todos ver qué pasaba y cómo salir en conjunto. Lo que tendríamos que tratar de poner en debate también, me parece que no solo en cuanto a lo que repercutió... Te escucho un poquito bajo, Maxi. A ver, Marcelo, Jorge nos escucha un poquito bajo. ¿Me escuchás mejor ahí? Sí, ahora sí. No, te decía que a la luz de estas reflexiones sería interesante poner un poco en debate qué es lo que en materia de la estructuración económica que tuvo lugar con esta configuración brutal de país, con esta reconfiguración de país colonial que tuvo lugar a partir de 1976 en adelante, y ver a la democracia como un dispositivo más, como un engranaje más de esa configuración neocolonial. Y en particular,
creo que las estructuras partidarias han tenido una modificación bastante esquemática y general y que se reprodujo no solamente en el Partido Justicialista, sino en el Partido Radical y otros, que fueron vaciados de su sustrato social activador, en términos de... Bueno, Maximiliano, prueba de ello es que las elecciones en general son una competencia de rostros mejorados, ¿no? Claro, en los afiches y no de propuestas. Y el comportamiento de los partidos se mueve al ritmo de los intereses personalistas. Así es. Y uno de los casos, bueno, muchas veces se trata de menoscabar a algunos candidatos del justicialismo porque son provenientes de la UCD, pero parece que no se reflexiona en que hace ya muchos años que es común el trasvasamiento entre la UCD y el justicialismo, y eso tendría, más que centrar las preocupaciones en algún candidato, ¿no? Como Vudú o como Massa, tendría que hacer reflexionar en qué se ha convertido el Partido Justicialista, que desde la época del menemismo permite ese natural trasvasamiento, ¿no? Del cual María Julia fue emblemática. Pero eso también se da con otros partidos, ¿eh? Sí, no, por eso te decía que se reproduce no solamente en las filas del Partido Justicialista. A mí me parece fundamental tener en cuenta que en un contexto de desindustrialización, que es el periodo inaugurado por la última dictadura militar, conlleva y supone la disminución de la clase trabajadora como actor político central. Y desde luego esto vació no solamente, como te decía recién, de un sustrato social al Partido Justicialista y al peronismo en general como movimiento, sino también de los imaginarios, ¿no? De la simbología que quedó libre, quedó sin un sector social que la hegemonizara y permitió que el capital, las transnacionales y sus socios locales se apropiaran justamente de esa simbología. Por eso Menem pudo hacer lo que pudo en nombre del peronismo, como decía, por ejemplo, el prólogo de Pacho O'Donnell, ¿no? Que es algo que se repite hoy inclusive, que Menem supo conjugar el peronismo a la luz de las transformaciones del siglo XX, después de la caída del muro de Berlín, y ahora se repite las mismas palabras, ¿no? De que la única forma de conjugar el peronismo tal y como lo conocimos es esto que estamos viviendo ahora con Néstor en su momento y con Cristina hoy. Y yo te digo que he hablado con dirigentes que me confirmaron esto que vos estás diciendo, pero que ellos lo consideran un mérito. O sea, yo he hablado con dirigentes del peronismo y del setentismo inclusive, o sea, estoy hablando con gente que fue montonera, y que me dijeron, mira, el peronismo siempre se adaptó a las grandes olas políticas del momento y a los y a las formas de pensar y de actuar, ¿no? Cuando el proceso de la Revolución Nacional, el peronismo fue el primero y el más desarrollado. Cuando vino el neoliberalismo, el peronismo también. Cuando vino en los años 70, los más radicalizados en todo el continente fueron las organizaciones peronistas. Y ahora, a partir del 2001, en esta etapa de progresismo armonioso con las corporaciones, también el peronismo vuelve a estar en punta, planteando las situaciones más avanzadas, supuestamente más avanzadas en la contradicción entre el relato y la realidad, ¿no? Yo me quedé bastante pasmado, ¿no? Ante este tipo de inopinadas doctrinas, que son producto de sectores que llegaron en finales de los años 60 y que nunca entendieron este proceso. Y que piensan que la política es un modo de irse adaptando a las situaciones globales que se dan, ¿no? Me parece que no se proponen cambiar el mundo, sino surfearlo, ¿no? Pasar por arriba como con la tabla de surfear, ¿no? Por encima de la ola. Pero además es aceptar que hay una dinámica que se manifiesta por sí sola, ¿no? Como que, digamos, la globalización no tuviera actores centrales que la hegemonizan y que la lideran y que nosotros tenemos que ir a la cola.
Es hay decir, como una eso de alguna básica manera. incomprensión de la... Bueno, esta fue una de las Claro. ideas con las que yo partí ayer, mi charla. Creo que hay una gran dificultad para comprender el proceso de la globalización. Ujú. Por eso también se han olvidado algunas cosas que dijo Perón, muy importantes en el año 72, y las luchas, inclusive de muchos jóvenes en la Argentina, han derivado de una manera que se permitió ignorar la lucha de otros jóvenes en el resto del mundo. Y en general, cuando uno nota una toma de conciencia más amplia, es porque justamente han advertido la presencia de algunos de esos jóvenes, de ese ecologismo radicalizado, de esos grupos libertarios, de esos grupos zapatistas. Bueno, que en todo el mundo hay diferentes expresiones de sectores que han abierto su conciencia a los cambios actuales, a los nuevos desafíos, y generalmente en la Argentina también cuando hay grupos interesantes es porque de alguna manera han percibido ese estímulo, ¿no? Y eso los cambia. Pero hay grandes sectores que permanecen sordos a estas nuevas situaciones, como si la Argentina fuera un mundo en sí mismo, y para peor un mundo urbano, ¿no? Un mundo que se permite desconocer los cambios que están sucediendo en otros lugares, ¿no? Yo recuerdo que hace ya 20 años el movimiento de los campesinos franceses, dirigido por José Bové, discutía con los cubanos acerca de que lo que tenía Venezuela y Cuba no era soberanía alimentaria, sino seguridad alimentaria. Ujú. Una diferencia que en la Argentina parece que mucha gente todavía no comprendió, ¿no? Y Así yo me es. acuerdo que también los camponeses franceses afirmaban que la agricultura orgánica solamente podía ser local, o sea que no, eso de que una agricultura orgánica de exportación, eso no es orgánico. Era evidente, escuchándolos que explicaran estas situaciones, era evidente la verdad de este acerto. Bueno, pero sin embargo este tipo de pensamientos como que no llegaban o costaba mucho llegar a la Argentina, y lo mismo las enormes advertencias que en los últimos 15 años nos han llegado constantemente de estos grupos y de grupos estudiosos acerca de los transgénicos, de sus riesgos, de cómo afectan el sistema inmunológico, de cómo ponen en riesgo las próximas generaciones, de cómo la ingesta de transgénicos pone en riesgo a las próximas generaciones. Y sin embargo, bueno, el grueso de la población argentina ha seguido comiendo milanesas de soja transgénica, un hecho absolutamente único para el mundo, porque yo supongo que en general en Italia no se le daría una milanesa de soja transgénica ni siquiera al cerdo que se engorda en el fondo de la casa. Y sin embargo aquí yo he visto restaurantes de ejecutivos donde ofrecían milanesas de soja, y bueno, y entraba muchísima gente a pedirlas, a consumirlas. Y bueno, y ahora estamos en esta situación tan terrible, ¿no? De que se ha anunciado, ¿no? Para el año 2016 un trigo transgénico Ujú. de factura argentina con el aliciente de que cobraríamos el patentamiento y todas estas cosas que se nos venden, que se nos venden los intelectuales que alguna vez fueron de izquierda y que ahora están comprometidos con la biotecnología. Y no hemos encontrado suficiente respuesta negativa, no hemos encontrado suficientes rechazos a este tipo de propuestas, ¿no? Que nos parecen terribles y que yo decía, a veces me es difícil persuadir a quienes me escuchan de que en realidad este tipo de proyectos es lo que constituye el alma de estos gobiernos semi-socialdemocráticos, como el que tenemos en la Argentina. Y bueno, y es difícil para el común, que están con su atención fijada en cuestiones secundarias, Ujú. en cuestiones sociales, en cuestiones de asistencialismo social, o en promesas acerca de una posible industrialización. Es difícil para ellos comprender que por debajo de tanta hojarasca, de tanto discurso, existe una voluntad implacable
de respaldar la biotecnología y de llevarla al resto del mundo. Y eso no, la fuerza de ese proyecto no radica en un grupo nativo, evidentemente, sino que radica en que este grupo, esta dirigencia política, es instrumento de las políticas de las enormes corporaciones transnacionales que son las que fijan estas pautas, ¿no? Habla Ernesto. Hola Ernesto, buenos días. Buen día, ¿qué tal? A propósito de lo que dijiste último, en el Clarín... Un poquito más fuerte, por favor. ¿Me escuchás bien? Hola, Sí. ¿me escuchás bien? Hola. Sí. En el Clarín, no me acuerdo si de lunes o martes, salieron comentarios acerca de la visita del vicepresidente chino, Ajá. diciendo que a algunas autoridades le han planteado que no podemos ser exclusivamente proveedores de materia prima y receptores de manufactura. Uh-huh. Entonces se habla de que en un futuro esto tiene que cambiar. Yo creo que es el maquillaje preelectoral, porque después de 10, 11, 12 años, ya perdí la cuenta, de política kirchnerista, hay seguramente adentro del elenco gobernante o de las fuerzas del justicialismo algún tipo de crítica que ante la evidente política pro colonial, porque Sí. en realidad una colonia se caracteriza por recibir recibir manufacturados y enviar materias primas al que efectivamente maneja la política mundial, la política económica mundial. El gobierno sale con este tipo de cosas que son nada más que maquillaje, porque yo tengo mis muy serias dudas de que el gobierno pegue una vuelta. Sí, es muy difícil de creer, ¿no? Absolutamente, esto de que es ahora para... estas promesas tengan una razón valedera, de que sean honestas, ¿no? Es difícil de creer, sobre todo en un año como este. Esto es para la gilada, Sí, hablando en criollo. Pero además es un proceso de muchísimas décadas, es una visión estratégica de país que hoy no existe, ni siquiera en los partidos opositores. Justamente. Hace poco leíamos el informe de 2012 de la Asociación de Importadores y Exportadores de la Argentina. Entre las manufacturas de origen primario, las manufacturas de origen agropecuario, combustibles y energía, tenemos el 70% del Producto Bruto Interno de la Argentina. ¿El 70%? Del Producto Bruto Interno de la Argentina. Ajá. En un contexto en el cual se habla de una década ganada, de que el país se reindustrializó. Uh-huh. No es así. También hemos recomendado alguna vez el libro de Daniel Aspiazu, ya fallecido, el economista, y de Martín Sor, hecho en Argentina, que es una revisión crítica de las transformaciones en la estructura económica del país a partir de 1976. Así es. Se ha criticado muchísimo esta visión de que solamente un dólar alto, en el marco de la devaluación que tuvo lugar en 2001-2002, es garante por sí mismo de un proceso de reconversión industrial, en absoluto. Y creo que los números ya lo dicen por sí solos, ¿no? Bueno, te cuento que por aquí en la ruta está lleno de carteles de la Cámpora que dice la década ganada, ¿no? Uh-huh. Algunos pícaros lo han cambiado y le han pintado la década lavada. Claro. Yo porque parece que lo que se ha lavado es mucho, ¿no? Yo recuerdo una charla que tuvimos con Maxi cuando nos encontramos con Vera de la organización La Alameda, ¿no? Gustavo Vera. Gustavo Vera, sí. Que justamente fue antes del nombramiento del Papa Francisco, ¿no? Uh-huh. que conversamos, y que yo te confesé, Maxi, que cuando él hablaba de la trata, de la superexplotación del trabajo y del lavado, en realidad estaba hablando del mismo país que cuando nosotros hablamos de la sojización uh-huh. y de la minería, se estaba refiriendo al mismo país, quizá en otro aspecto, ¿no? Uh-huh. En un aspecto urbano, en un aspecto de las consecuencias. Pero es bueno encontrar diferentes actores con los cuales armar este rompecabezas, ¿no? Uh-huh. Por eso yo estaba pensando en algunas de estas cosas, bueno, antes de dejarlos, ¿no? Porque tenemos un taller hoy a la mañana, y pensaba comenzar con esto del modelo productivo, uh-huh. ¿no? El modelo productivo primero, porque si no se entiende el modelo productivo primero, después las relaciones internacionales que implican
las sumisiones globales y las colonialidades, y por último lo que nosotros llamamos la política, lo que habitualmente los medios llaman la política y que en general no es más que el gerenciamiento de las situaciones previas, ¿no? De las situaciones anteriores. Lo importante es que se pueda comprender, ¿no? De nuevo, cómo son los grandes, las dependencias que se van dando en el planeta, entre los más poderosos y los más débiles, y cuáles son las nuevas reglas del poder internacional, en este caso de la globalización, que algunos... Bueno, sí. Hola. Hola. Menos mal que volviste, pensé que se había cortado la comunicación. Sí, se había cortado, es que se había cortado. Lo que pasa es que la estoy sosteniendo con mis dedos y a veces se me acalambran. Es un gran sacrificio mantener un programa de radio, Maxi. Y sí. Ya vamos a estar hablando del Club de Amigos de Horizonte Sur en el próximo bloque. Bueno, del Club de Amigos, para que sepan lo que nos cuesta. Mira, yo estoy perdiendo mis dedos en este diálogo. Bueno, pero terminando, este era el tema de cómo aceptar, ¿no? Que el mundo se ha convertido en una red, y que las experiencias que nosotros podemos ver hoy a través de la televisión, de internet, en los documentales económicos de otros países, podemos ir anticipando las situaciones, ¿no? Que se nos van a dar, que se nos dieron, revisarlas. Nosotros en el 2001, que muchos denominaron crisis y que nosotros nos preocupamos con Ignacio Leuckovic, nos preocupamos de comprender que era una catástrofe. Se dio la posibilidad de reconstruir un país. A esta altura, yo creo, cuando se habla justamente de la década ganada, en realidad se está hablando de que reconstruimos el viejo país en todos sus vicios, con una diferencia, que ya la gente no tiene la resistencia que tuvo en aquellos años 2002, 2003, donde parecía dispuesta a recomenzar una gran aventura, a imaginar otra Argentina, y bueno, ha sido duro ver que de las cenizas renacían los mismos y a veces peores personajes que aquellos que habían escapado, ¿no? En el helicóptero, o que ni siquiera podían salir a la calle porque la gente los identificaba y los escrachaba inmediatamente en los restaurantes. Yo fui testigo de muchas de estas situaciones en que se los expulsaba directamente de los restaurantes porque la reprobación partidaria, la reprobación popular era... Hola. Sí, te escuchamos, sí. Jorge. Bueno, pero este es el tema, ¿no? Y el tema que tenemos que seguir repitiendo. Así es. Pudimos ser un gran país, entraron el precio de haber sido una republiqueta sojera y minera, es que a lo largo de 10 años, como dice Bonazo, nos entraron más de 500.000 millones de dólares, podríamos ser Alemania y somos apenas Bangladesh, ¿no? Y bueno, comprender esto nos obliga a revisar todos estos relatos de que ganamos la década, ¿no? Bueno. Aprovecho para comentarte que en minutos vamos a estar hablando con Nora Cortiñas para reflexionar un poco. Bueno, dale muchos saludos ahorita. Acerca de las significaciones de la noticia que comentábamos al principio, del fallecimiento del ex dictador Videla, y ver cuáles son las rupturas y las continuidades, ¿no? Así es. Y con Guillermo Folguera a las 10:30 de la mañana vamos a hablar un poco de algunas cosas que están sucediendo en la Universidad de Buenos Aires en relación a la biotecnología y a la ciencia y tecnología en general, y de cómo esta sirve a la acumulación del capital, en definitiva, en nuestro país. Y bueno, varias noticias, ¿no? Lo del anticipo de la ley de semillas, lo de Chevron e YPF en relación al fracking. Así es. Varias cosas, ¿no? Así que bueno, espero que después nos escuches, aunque sea grabado. Así es, sí. Muy Vamos bien, a tratar Maxi. Gracias de hacerlo mejor.
por este espacio. Saludo a los oyentes y nos veremos en el próximo programa, seguramente nos escucharemos. Así es. Buen programa y buen fin de semana para todos. Un abrazo, Jorge. Un abrazo. Que te vaya muy bien. Gracias. Vamos a la música y volvemos en minutos con Horizonte Sur. Podemos cantar acá, de los costados, así. Que van a salir ahí, así. Glifosato, matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto habrá en su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Todas las especies que solían crecer ya no volverán. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Glifosato, matando la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto habrá en su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Todas las especies que solían crecer ya no volverán. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Amazonas, pulmón del mundo, ¿o qué será cuando te talen profundo? Arrasando con la selva tropical. Todo pa' poder su soja plantar. Olvidándose la papa y el maíz, que no son combustible pero nos hacen vivir. Glifosato, 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 matando la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto habrá en su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Todas las especies que solían crecer ya no volverán. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. ¡Su bolsillo llenarán! Cachafaz, mayor ecosistema y la reserva natural de grandes proporciones está en Sudamérica. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Ya vemos en este mundo es materia artificial. Se cuenta por la selva la leyenda popular. Historias que la ciencia no va a poder explicar. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Sigue talando bosque porque todo les da igual. Más y más de lo que tienen, muchos más quieren tener. Más y más de lo que hacen, muchos más quieren hacer. Más y más de lo que pueden, muchos más quieren poder. Pues el ser humano la cabeza va a perder. Lo que digo, lo que veo, veo más de lo que quiero. Mientras cae el aguacero, como no ser sincero. A nuestra yo con palabras te dejamos bajo cero. No somos corderos, tenemos temple de acero. ¡Hey! Ahí está mejor. El guerrero de la periferia, el libro que narra la biografía de Jorge Rulli.
La vida de uno de los hombres más destacados y aguerridos del peronismo. La historia de un hombre que desafió las furias del poder militar y oligárquico en una época turbulenta de la Argentina, cuando los dilemas políticos se dirimían con el fuego de las armas. El guerrero de la periferia. La vida de Jorge Rulli, contada por Juan Mendoza en todas las librerías. Y los invitamos entonces a escucharnos cada lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, la voz del Grupo de Reflexión Rural y particularmente la voz de nuestra página que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.com.ar. Continuamos en Horizonte Sur, estamos en la M690 K24 en radio. Los números para comunicarse a nuestro programa son el 4642-5533, 4642-5315. También nos pueden escuchar directamente desde internet a través de am690.com.ar. Recién pasaba la música, era Glifosato de Mañana Me Chanto, un grupo joven que, bueno, suele producir este tipo de letras bastante críticas de la crisis ecológica que estamos viviendo hoy. Aprovecho para comentarles que en nuestra página web, pararelmundo.com, que es el portal de noticias del Grupo de Reflexión Rural, tenemos abierta un aviso, que es el Club de Amigos de Horizonte Sur. Como ustedes ya sabrán, y ya lo estuvimos comentando en ediciones anteriores, nuestro programa necesita de alguna forma mantener el espacio a través de la radio y, bueno, lamentablemente todo se expresa a través de las necesidades pecuniarias y necesitamos de nuestros oyentes para poder cubrirlas. Allí en esta página, como les decía recién, tienen los datos de una cuenta bancaria, donde estamos recibiendo el aporte ya de muchos de nuestros amigos, y todo está hecho a partir de la necesidad de continuar con Horizonte Sur en esta radio, y desde ya agradecemos a quienes han colaborado hasta el momento. También para comunicarse por este motivo pueden enviarnos un correo electrónico a horizontesur690@gmail.com. Aprovecho para recordarles a todos nuestras páginas, grr.org.ar, que es la página del Grupo de Reflexión Rural, volveralatierra.com.ar, que es una página también del Grupo de Reflexión Rural, una iniciativa estrechamente vinculada con la necesidad de repoblar el territorio, de repoblar el campo, de un apoyo a los movimientos neorurales incipientes en nuestro país, y también la página de los amigos de Corrientes, nosonbosques.com.ar, una campaña que está destinada a repudiar, a criticar y a difundir la desgracia de las plantaciones de árboles transgénicos en el litoral de nuestro país. Un saludo también para algunos de nuestros amigos allí, a María Inés Ayuto y a José Luis Siviero, y a quienes los acompañan, ¿no? Aprovechamos también para comentarles que tenemos un nuevo programa desde el Grupo de Reflexión Rural, que es el programa Volver a la Tierra, que se transmite por la radio pública de Marcos Paz. Esta semana fue el primer programa ya que está subido en nuestro Facebook del Grupo de Reflexión Rural, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli, con la participación de Federico Aliaga, otro compañero del Grupo de Reflexión Rural también, y Adolfo Boy, quien nos va a acompañar desde Córdoba a través de la comunicación telefónica.
como les decía, ya está subido el primer programa en el Facebook del Grupo de Reflexión Rural y bueno, ya lo pueden escuchar quienes no hayan tenido la oportunidad. Bueno, dicho esto, agradecemos... me estoy olvidando de los amigos de Lo de Cacho, Hugo y compañía, donde desayunamos todas las mañanas antes del programa, aquí en Emilio Castro y Larrazábal, en el barrio de Mataderos. Bueno, un abrazo también para ellos que nos acompañan y nos bancan antes de empezar el programa. Y bueno, en minutos, como anticipábamos recién, vamos a estar en comunicación con Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, para dialogar un poco y reflexionar acerca de no solo en lo concerniente al fallecimiento del ex dictador del general Videla, sino también acerca de aquello que se estructuró durante 1976 y 1983 y que, a esto hay que decirlo, no se resuelve simplemente con el enjuiciamiento y el encarcelamiento de los genocidas, sino también con abrir el debate, por lo menos, porque ni siquiera eso tenemos hoy, acerca de las continuidades palmarias del modelo económico instalado a partir de aquellos años, que de alguna manera nos explica todo lo que estamos viviendo hoy en materia de extractivismo, en materia de saqueo, en materia de contaminación, de endeudamiento externo, de ordenamiento territorial, de esquema fiscal, de distribución de la riqueza también, esto más allá de los discursos dominantes. Las desigualdades son tanto o más pronunciadas que lo que vivimos en aquellos años y lamentablemente no contamos todavía con el clima de época, por decirlo de alguna manera, para abrir este debate en el seno de la sociedad. De algunas cosas más acerca de las actividades de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, también vamos a estar hablando con ella, así que les pedimos que continúen con nosotros. Ya estamos cerrando la primera hora de Horizonte Sur, ya son casi las 10 de la mañana, así que vamos a ir tenemos la tanda comercial y bueno, a partir de las 10 vamos a estar regresando, como les decía, con esta entrevista. Vamos a pasar algunas noticias más también, tenemos la columna histórica de Ernesto García y una entrevista a Guillermo Folguera en la última parte del programa. Enseguida volvemos. Y los invitamos entonces a escucharnos cada lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, la voz del Grupo de Reflexión Rural y particularmente la voz de nuestra página que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.com.ar. Continuamos en Horizonte Sur, son exactamente las 10 de la mañana con 7 minutos. Estamos en los estudios de la M690, K24 en radio. Aprovecho para repetirle los teléfonos, el 4642-5533, 4642-5315. Estamos ya en comunicación, como les anticipaba un momento atrás, con Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y vamos a hablar un poco acerca de, y reflexionar, por supuesto, acerca del fallecimiento del ex dictador Videla y de algunas de las significaciones y el dimensionamiento de esta noticia en los distintos sectores, ya sean organismos de derechos humanos y los sectores políticos, tanto del oficialismo como la oposición. ¿Estás ahí, Nora? Sí, estoy acá, sí, buen día. ¿Cómo estás? Maximiliano Mendoza te habla. Todo este tema imprevisto, porque la verdad que eso fue una noticia imprevista. Pero Norita, sí. un minuto, ¿podrías acercarte un poquito más al tubo? Estoy, pero sí,
no, estoy en... Lo que pasa es un teléfono viejito. Se escucha un poco bajo. Usado como así, gastadito como la dueña. Bueno, te quiero decir que Sí. no he sentido ni alegría ni una euforia, sino simplemente que me vino cuando me enteré y escuché la noticia por radio, que al menos no se imaginaba él ni muchos de sus camaradas del terrorismo de Estado que iba a morir en una cárcel común y sin ningún tipo de asistencia, más que la lógica de acuerdo a su enfermedad, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, sin oropeles y en cárcel común. Lo cual muestra que el empeño de todos los organismos de derechos humanos y además del último gobierno, que se abrieron otras posibilidades y los juicios, y bueno, logramos que la justicia lo condenara y el pueblo en su totalidad lo ha condenado, ¿no es cierto? Así que todos esos crímenes de lesa humanidad de los cuales él es responsable directo, están a la vista de este pueblo, ¿no? Todo lo que pasó, tortura, muerte, claro, apropiación de bebés, o sea, bien al estilo nazi, como son, ¿no? El estilo nazi de las Fuerzas Armadas, que seguramente estarán cambiando ya, ¿no? Después de esta experiencia que están viviendo. Norita, bueno, vos sos de las que nos repite todos los días que la cuestión de los derechos humanos situadas solamente entre 1976 y 1983 sí, es errónea. Sí, sí. Y bueno, de hecho estás en cada una de las manifestaciones que tienen lugar cuando se violan los derechos de hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Tanto los Totalmente, humanos como sí. de la naturaleza. No Vos... son solamente la búsqueda nuestra de verdad y justicia por los desaparecidos, sino por también las violaciones de los derechos económicos, sociales, culturales. Tenemos que estar, porque el compromiso que asumimos en la búsqueda de nuestros hijos, de nuestras hijas, está involucrado todo, absolutamente, ¿no? Pensar que también en los 30.000 desaparecidos está la situación que vivimos de una deuda externa que no contrajo el pueblo, sino que fue pedida por militares y civiles para armar los campos de concentración, para pagar armas con las que torturaron al pueblo, para pagarle a los genocidas que empuñaron la picana eléctrica, ¿no? Todo ese dinero que fueron pidiendo para el mundial, toda esa deuda que seguimos pagando sin analizar y sin hacer una búsqueda de los responsables. Bueno, tiene que ver con la dictadura, tiene que ver con la situación antes que empezara la dictadura, que ya la AAA y el gobierno de Isabel Martínez de Perón también ya prepararon todo ese campo del terrorismo Estado. Yo te preguntaba esto porque se está instalando, de alguna manera, por lo menos en los sectores más oficialistas, que con el fallecimiento del general Videla, del ex dictador Videla, perdón, que tiene lugar justo en el momento en el que se está instalando esta consigna de la década ganada, como que se está cerrando un ciclo y que se estaría superando, ¿viste?, una época histórica. Mira, cuando hay grandes continuidades, ¿no? Sí, yo digo algo, ¿viste?, porque nuestro compromiso es para siempre. Primero, que ninguna ley, decreto ni determinación de un gobierno va a hacer que bajemos los brazos en la búsqueda de justicia. No van a cerrar de hoy para mañana los juicios y decir acá se terminó y empezamos una nueva historia, porque la historia sigue. Y mientras estemos las madres con vida y los hijos, la búsqueda de verdad y justicia seguirá. Hemos adelantado mucho, hemos tenido logros muy importantes, como los juicios, y hemos avanzado, ¿no es cierto? Pero no para dar por terminado
una etapa, porque esta es una etapa muy trágica que vivimos y todavía estamos esperando que se abran los archivos. Claro. Insistimos, no soy yo solamente, insistimos que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos. Pero también luchamos para que los sueños de ellos, por los que luchaban, la justicia social, la igualdad, el compromiso de que la economía tiene que ser para todos y todas, tenemos que tener acceso a la cultura, a la educación, a la salud, y esa es una lucha que seguimos, ¿no? Por eso no es solamente conformarnos, están los juicios además yo siempre hago mi apoyo a que hay testigos que son solidarios, generosos, gracias a eso siguen los juicios, abogados que preparan ese testimonio con ética y con fundamentos como para que los jueces no puedan desecharlos, ¿no? Pero todo esto que son avances tan importantes, pero también el tema de el respeto a las comunidades aborígenes, el tema de desarrollo nuestro como país tiene que venir acompañado de ese avance en todos el respeto a todos los derechos humanos. Así que ahí estamos las madres empeñadas en que esos sueños de antes y de ahora que se cumplan. Así que ese es el estado de ahora, ¿no? Norita, buen día, yo soy Ernesto García. Sí. Yo la escuché a usted hace un mes o dos hablar acerca de las corporaciones, aclarando que la única corporación no es Clarín. Y aludiendo... Desde luego que hay prensa muy mezclada y muy digamos también que actúan, que hay mucha corrupción y hay, bueno, por todos lados hay gran falta de verdad en información y bueno, hay mucha mezcla, ¿no es cierto? Pero bueno, todo cambiará, irá cambiando, ¿no? Usted aludió a que la corporación única no era Clarín y aclaró el tema de que una corporación como Monsanto era letal para... Sí, totalmente. Monsanto, la Barrick-Gold, que tiene las puertas abiertas acá, lo mismo. Nosotros estamos defendiendo a la gente que está en Famatina y en las provincias que están defendiendo la tierra, las montañas nuestras que están desquiciándose con estas extracciones a cielo abierto. También estamos diciendo día a día que eso en nuestro país no tiene que existir, porque estas empresas, estas corporaciones, estas multinacionales que vienen, que tienen acá la puerta abierta, en sus países no tienen esa oportunidad. Cuidan mucho en el extranjero, estos países ricos que vienen acá para explotar nuestras riquezas, pero porque tienen la puerta abierta, desde luego, ¿no? Claro. En sus países no estropean el medio ambiente como pasa acá, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Porque vos hablás de una puerta abierta y esa apertura económica, el inicio de esa puertita, bueno, gran puerta en realidad, que permitió el ingreso del capital transnacional a nuestro país, tuvo su antesala en 1976, ¿no? Nosotros insistimos muchas veces de que los crímenes del terrorismo de Estado no fueron fines en sí mismos, sino medios para instituir un modelo económico que tiene... Eso lo sabemos también y sabemos que Estados Unidos tiene tanto que ver con avasallamiento. Preparar las dictaduras en los países del Cono Sur lo hicieron desde arriba, y vino Kissinger y prepararon el Plan Cóndor, y en el principio de la década del 70, ¿no es cierto? Eso lo sabemos bien. No empezó en el 76, empezó antes, en la época del gobierno constitucional de la señora de Perón. Ya se
corporizó en la AAA ya la represión y la metodología de la desaparición forzada de personas, que es el crimen de crímenes, que es cuando a una persona se le violan todos sus derechos humanos, absolutamente. Y bueno, y eso fue preparado mirá, te quiero decir que desde que bombardearon la Plaza de Mayo en el 55, ya ahí hubo un plan predestinado para terminar con el estado de bienestar y con las posibilidades de desarrollo del país como tenía que ser. Sí, de debilitar no a la... es solamente desde el 76, no, porque en el 74 y 75 tuvimos miles de presos políticos ya desaparecidos y perseguidos, y también ahí empezó un exilio masivo de militantes o pensadores de que no estaban de acuerdo con un plan económico, así que empezó antes. Yo de todas maneras te lo decía por algunas medidas económicas que tienen una continuidad en el día de hoy. Por ejemplo, la privatización de los puertos, que es clave para el modelo sojero, por ejemplo. Pero por eso, todo esto después vino en avance, pero hay que saber bien claro que acá tienen que ver los apetitos del norte, especialmente de Estados Unidos, sobre nuestros países especialmente el cono sur de América Latina, ¿no? Y viene esto en avance y viene de gobiernos y gobiernos que fueron permitiendo y que fueron negociando, firmando papeles y permanentemente. Pero bueno, en el 76 hubo institucionalizada la dictadura cívico-militar religiosa, y ahí pudieron actuar con mayor libertad. Y bueno, y se murió Martínez Lledó, pero no se murió preso. Claro. Se tendría que haber muerto también en una cárcel común como se murió Videla. Claro, pero además se murió él y tenemos la ley de entidades financieras que nos dejó totalmente vigente. Todos tienen que los civiles que participaron en este desquicio de nuestro país, también de a poco vamos a juzgarlos y a darles la condena que corresponde. Con el tiempo seguiremos luchando, no vamos a bajar los brazos, y todos los responsables van a tener que pagar con la cárcel el desmán que han tenido, los desmanes contra el pueblo en su totalidad. Así que, bueno, te voy a dejar yo. Sí, Norita, te agradecemos mucho por la comunicación. Por el llamado, Sos como nuestro faro en estas cuestiones cuando estamos en la calle. Te mandamos un gran abrazo. Era Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, hablando acerca de las significaciones del fallecimiento del ex dictador Videla y de algunas de las continuidades, ¿no? que no se terminaron, por supuesto, con su desaparición física. Vamos a una cortina y enseguida retornamos al programa. Bueno, continuamos en Horizonte Sur. Tenemos algunas informaciones que queríamos comentar. Ya algunas de ellas fueron difundidas oportunamente a través de nuestras páginas web, puntualmente en paralelmundo.com, que es nuestro portal de noticias, y el Facebook. Bueno, algunas de ellas ya fueron referidas en la entrevista con Norita Cortiñas, puntualmente la represión que tuvo lugar el fin de semana pasado en Famatina, en la provincia de La Rioja. Una protesta contra la minería en Famatina terminó con tiros y caos. Esto dejó el saldo de 15 personas heridas. Tuvo lugar cuando el gobernador de la provincia, Bede de Herrera, recordemos que el gobernador Bede de Herrera había perdido su condición de líder antiminero en el momento y en la medida que asumió como gobernador. Vos recordás, Ernesto, que era un opositor ferviente a la megaminería, e inclusive había concitado el apoyo de muchas de las asambleas, y bueno, terminó en esto, ¿no? Siendo uno de los gobernadores promineros
más eminentes de la actualidad. Beder Herrera pertenece al radicalismo o al peronismo. No, al Partido Justicialista. Al justicialismo. Muy amigo del expresidente Carlos Saúl Menem. Bueno, adhiere a la teoría del simulacro de la que hablaba Rulli, ¿te acordás? Del gobierno nacional, que simula estar en ciertas posiciones, adhiriendo a la defensa económica de la economía argentina, y hace este tipo de cosas. Mayoral, secretario de Minería, tiene o tenía desfachatadamente su oficina en el mismo piso de la Barrigol. El pueblo de Famatina se reunió en la Plaza San Martín para mostrar carteles en contra de Beder Herrera y de su política minera, y fueron agredidos en un operativo, por supuesto que estaba previamente diseñado por una patota antiminera de las típicas que se preparan para desactivar estas protestas. Y el gobierno nacional no dice una palabra acerca de esto. Absolutamente. Si reprime Macri, sí, pero claro. Si reprimen igual o peor en algunas otras provincias, es un silencio que hace bastante ruido, ¿no? Vergonzoso. Bueno, otra noticia que nos pareció sumamente preocupante tiene que ver con el desembarco oficial, ya podríamos decir oficial, de la soja transgénica en la Patagonia. Recordemos que el año pasado, el 14 de junio, cuando Cristina Fernández de Kirchner se presentaba ante el Consejo de las Américas anunciando, entre otras cosas, la soja RR2 de Monsanto y la nueva ley de semillas, anticipaba que en términos de permitir la ampliación de la frontera agrícola, la Argentina contaba con una Patagonia todavía para extenderla. Claro. Representantes del sector agrícola confirmaron que en junio tendrán una reunión con el ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yajuar, quien el año pasado, recordemos, deslizaba casi como una expresión de deseo la posibilidad de que el año que viene Chubut pudiera contar con soja de ciclo corto. Él decía que no se extrañen que el año que viene podamos tenerla, y hoy esta posibilidad parece ser un hecho. Ya se realizaron ensayos en el norte de la provincia de Chubut, particularmente con soja transgénica, con maíz transgénico y con sorgo. Y Alfredo Paseiro, quien es el presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos, la ASA, explicó que técnicamente es muy posible que la soja llegue a Chubut, debido a que hoy se están trabajando con distintos grupos de madurez en los cultivos. Lo que hay que ver es cuáles son las variedades que tendrían las empresas para poder realizar este desembarco en el corto plazo. Agregó que, salvo surja un imponderable, se podría afirmar de que el año que viene ya se podría estar trabajando de manera en escala con soja transgénica, con maíz y con sorgo en el valle del norte de Chubut. Recordemos, decime. No, lo absurdo es que no se nombra la rotación de cultivos como medida para remediar los perjuicios que provoca la soja. Yo conozco colegas míos, titulares de algunos estudios económicos o de asesoramiento económico, de asesoramiento impositivo, que tienen clientes productores que hablan de la rotación, porque no son idiotas y se dan cuenta de que la soja, si bien da plata, perjudica ostensiblemente, y la fumigación necesaria para ello. Sí, pero de todas maneras es un debate para quienes miran al país con los ojos de la pampa. Ah, naturalmente, sí. Porque esto es mirar con los ojos de la pampa moderna, de la pampa de la Revolución Verde. Claro. De la Revolución Biotecnológica al sur del país. Vos imaginate que los productores frutícolas, por ejemplo,
lo afectados que se van a ver por esta situación. Y por el fracking. Además, y por la minería a cielo abierto. Recordemos que Chubut también es objetivo de la Pan American Energy, no solamente en términos de fractura hidráulica para la obtención de gas y petróleo de esquisto. Gas Digamos que la Pan American Energy es de los muchachos Bulgeroni. Son socios. O socios de Bulgeroni con rol importante en y la British época Petroleum. Y British, claro. Recordemos que en 2005, cuando se descubre el último reservorio, el último mayor reservorio de crudo de la Argentina, que es Cerro Dragón, en la misma provincia, Néstor Kirchner firma un decreto a partir del cual le concede la explotación de estos yacimientos hasta el año 2047. Sí. Bueno, ya lo habían hecho en Santa Cruz, 40 años, en Chubut, 40 años, o 30 años, o 20 años de concesiones. Es enajenación de la riqueza argentina. Bueno, y para sumar este comentario, esta semana se oficializó ya el acuerdo comercial entre YPF y Chevron. Claro. Para explotar gas y petróleo no convencional en el yacimiento de Vaca Muerta. Aquí el cable nos dice que el presidente de YPF, Miguel Galucho, y su par de Chevron para América Latina, Ali Moshiri, firmaron un acuerdo comercial para el desarrollo de shale oil, que viene a ser justamente el petróleo no convencional, en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta, por el cual se prevé una inversión inicial de hasta $1.500 millones. También se anunció que estos dispositivos de explotación, que se denomina clúster en la jerga, que ya está puesto en marcha por parte de YPF y que ya tiene en producción más de 50 pozos, se le dará un fuerte impulso con la perforación de más de 100 pozos, este fue el anticipo, en los próximos 12 meses. Recordemos que este acuerdo con Chevron también tuvo lugar en el Consejo de las Américas el 14 de junio del año pasado. Y recordemos además que Chevron es una de las llamadas Baby Standards. Claro. Desprendimientos de la vieja Standard Oil. Protagonista, digamos de paso, del derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en 1930, donde claramente el gobierno radical de aquel momento, dirigido por don Hipólito, respaldaba la política del creador de YPF en aquel momento, que era el general Mosconi, y por lo tanto opuesto a la privatización y menos a manos del estándar. Sería importante que desde nuestro programa podamos ampliar un poco más la perspectiva histórica en relación al Standard Oil. Yo recordaba durante la semana las viejas anécdotas del doctor Adolfo Güemes, quien fuera gobernador de la provincia de Salta durante los años 20 por el Partido Radical, que recibía el permanente asedio de algunos personeros del Partido Autonomista y los conservadores, Francisco Uriburu y Robustiano Patrón Costas, que desde jovencito trabajaba en proyectos donde la voluntad popular no existía y a favor de sus intereses particulares, ¿no es cierto? Eximio representante de la más rancia oligarquía del norte argentino, un asesino además, uno de los grandes carniceros de nuestra historia nacional. Y ellos eran quienes trataban de persuadir a Adolfo Güemes acerca de la conveniencia de entregar la cuenca del noroeste a la explotación de la Standard Oil en términos de desarrollo productivo para la provincia, de transferencia tecnológica, de oportunidades económicas a partir de las ventajas que se podían obtener en términos de regalías. Digamos, argumentos no muy distintos a los que se emplean hoy para hablar de la conveniencia de la explotación conjunta entre la YPF y Chevron con los yacimientos de gas y petróleo no convencional. Nora Cortiñas hablaba de que la historia esta no empezó en el 76 e hizo referencia a aquel bombardeo de la Plaza de Mayo en 1955, y ahora yo me fui más atrás, a 1930 y el golpe contra Irigoyen. Y Maxi, vos fuiste más atrás,
yendo a 1920, y yo diría que vayamos a 1862 al 68, donde el general Mitre, presidente de la República, dice que los ferrocarriles están e inaugura la estación de Constitución gracias a la única verdad que existe, señores, que es el capital inglés. Entonces, el gran benefactor era el capital inglés, después fue el capital norteamericano, y ahora es el capital chino. Sí, y es un conjunto, ¿no? Porque claro, estamos hablando ahora de Chevron, que es una empresa que pertenece al imperio de David Rockefeller, sí, sí, quien es el nieto de John D. Rockefeller, claro, que durante los años 20, antes y después, fue el presidente de la Standard Oil, además de su fundador. Claro, claro. Digamos, hay una línea hasta patronímica en Sí, la términos de familia dependencia, claro, Rockefeller, sí, exactamente, en términos de la dependencia colonial de nuestro país. Absolutamente. Y veamos que ahora los que supuestamente encarnan, por lo menos desde los gestos, la simbología y el discurso, la línea nacional, son los que utilizan los argumentos de la reacción para hablarnos de la conveniencia de estos convenios, claro, para el desarrollo económico de nuestro país. Claro, tuvimos varios ministros de Economía en línea con este pensamiento. Acordémonos del capitán ingeniero Álvaro Alzogaray, acordémonos del ministro de la dictadura de Onganía, Krieger Bacena, Moyano Llerena, Domingo Felipe Cavallo, José Alfredo Martínez de Hoz. Esa gente está en línea con el pensamiento rockefelleriano. Nosotros hemos dicho varias veces que no hay necesariamente un antagonismo en términos de reproducción material entre las miradas del neoliberalismo y del progresismo actual, ¿no? Absolutamente. Por otro lado, nos informan desde Córdoba que el 15 de mayo hubo un corte en la ruta 19 donde muchos amigos de Malvinas Argentinas, la localidad donde se pretende instalar una planta de Monsanto para el desarrollo y la investigación en materia de germoplasma, particularmente el maíz, como nos decía muy bien nuestro amigo Adolfo Boy, se movilizaron durante esa tarde pidiendo al intendente de la localidad una consulta popular. Esta consulta popular está fundada además por un sondeo realizado por investigadores del CONICET, la Universidad Nacional de Córdoba y hasta una universidad de Gran Bretaña, la Universidad Queen Mary, donde el 87% de los consultados en Islas Malvinas de Córdoba, en Argentina, está de acuerdo con una realización de una consulta popular para definir la instalación de Monsanto, al tiempo que casi el 60% de la gente se manifestó en desacuerdo con la construcción de esta planta de semillas. La conferencia Consecuencias Socioambientales del Modelo Agroindustrial, caso Malvinas Argentinas, estuvo a cargo de Víctor Mazalay, de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Institucionales de la Universidad de Córdoba. También participó Mónica Heisman, directora de la Cátedra de Bioética de la Universidad de Córdoba, y Darío Ávila, el abogado querellante en la causa por la contaminación del barrio Ituzaingó. Bueno, desde acá nuestros saludos y toda nuestra fuerza al pueblo de Islas Malvinas, que, bueno, seguramente, como nos anticipaba hace una semana atrás, nuestros amigos allí en Alberti, donde muchos de los pobladores de Islas Malvinas estuvieron presentes para apoyar al amigo Oscar de Vicenzi, hablaron de muchas medidas de fuerza para impedir que la planta finalmente se instale. Recordemos que además una cautelar fue dada de baja por la justicia cordobesa, habilitando ya a Monsanto a instalar esta planta. El problema es que el secado de las semillas de maíz, de los granos de maíz,
se hacen con silos gigantescos a cielo abierto y cierta deriva de ese polvillo que tiene remanente de las fumigaciones es el que contaminaría el aire del lugar. Yo lo que quería agregar es que yo tengo familiares en Río Cuarto y me han dicho que hay varias localidades cercanas, entre las cuales aparentemente Huinca Renancó es la que ha obtenido medidas de la intendencia correspondiente para prohibir la circulación de agroquímicos dentro del casco urbano. Lo mismo hay grupos en la zona de Río Cuarto que resisten esta proliferación de agroquímicos dentro de cada pueblo y además de las zonas rurales cercanas a dichos pueblos, porque es creciente la toma de conciencia en esos pueblos sobre los perjuicios que ocasionan este tipo de fumigaciones, de las cuales hemos tenido una muestra extrema en el caso de Alberti, provincia de Buenos Aires, donde al periodista, ayúdame, ¿cómo es el nombre pila de Aliberti? Aliberti, no lo vi a Aliberti. No, Aliberti no, Aliberti se ocupa de otros temas, de otras elucubraciones extrañas, en página 12, pseudo diario, neutral, bueno, pero ¿cómo es? De Vincenzi. Oscar de Vincenzi. Oscar de Vincenzi fue un periodista, o es un periodista que fue fumigado personalmente por el delincuente disfrazado de profesional hace un par de meses, y que afortunadamente pareciera que en Alberti hay también una toma de conciencia contra estos químicos. Un productor sojero que es hermano de la secretaria municipal de Ambiente. Ah, sí, que es la una que habilita paradoja las terrible. Bueno, por último, el gobierno asegura que se aprobará la ley de semillas. Recordemos que estuvimos entrevistando al compañero Andrés Dimitriu hace unas semanas atrás aquí en Horizonte Sur, quien nos anticipó que esta ley se aprobaría después de las elecciones de octubre. Lorenzo Basso, que es el secretario de Agricultura, recordemos que ahora Agricultura es un ministerio y lo que era la antigua Secretaría de Agricultura fue absorbida como un organismo dependiente del ministerio pero descentralizado. Lorenzo Basso además es el ex decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y adelantó con los siguientes términos que a pesar de la retirada de algunos sectores de la mesa de negociación, la ley de semillas podrá reemplazar a la actual normativa, que es resistida, como decíamos recién, por algunos sectores, y este anuncio fue realizado en el marco del aniversario número 159 de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Basso reafirmó que si bien hay un sector que se retiró de la mesa de negociación, que busca perfeccionar la ley, creemos que el proyecto sobre el cual estamos trabajando es bueno y merece ser sancionado. Recordemos que esta alusión implícita a la que refiere Lorenzo Basso en su discurso tiene que ver con el retiro de la Federación Agraria de la mesa de negociaciones, donde que creo que la leímos acá, inclusive fue una carta muy dura, sí, donde se hablaba de que esta ley no hace más que beneficiar a las corporaciones transnacionales de la biotecnología, en particular a Monsanto, en lo concerniente al cobro de patentes. Aquí mismo el Cable refiere que la nueva ley de semillas beneficiará a las empresas que pasarían de cobrar regalías extendidas por parte de los productores agropecuarios, cuyas diferencias pasan justamente por el alcance que tendrá el pago de las regalías, ¿no? Pero como sea, esto no es un dato menor. La Federación Agraria también adhiere de alguna forma a
al modelo biotecnológico, que si bien pretende un poco más de democratización, no lo problematiza en su totalidad y en sus núcleos fundantes, ¿no? Yo tengo un documento todavía de biotecnología para un modelo nacional. No sé si pretenderán que la soja transgénica se convierta en un instrumento genuino de desarrollo nacional en la medida que podamos apropiarnos desde el Estado de la transferencia tecnológica que nos van a legar las transnacionales como Monsanto y otras para, bueno, seguir permitiendo esta acumulación de riqueza siendo apéndices agrarios exportadores de Europa y de China para alimentar su ganado y bueno. Es que yo creo que el problema ya excede lo económico y esto es un problema cultural. Acá me parece que la gente que adhiere a la política sojera esta no percibe. Yo me acuerdo que una amiga, nuestra amiga Sonia, que tiene... Sonia Sandonato habla de que los japoneses tienen tierra lograda de 1 metro de profundidad, que las zonas agrícolas nuestras pierden paulatinamente con la infectación que producen los químicos. Acá hay una miopía que abarca a protagonistas, productores agrícolas que en pro de un rinde que le permite tener a cada miembro de la familia una 4x4, están perdiendo capital. No, yo creo que hay una ignorancia gravísima de parte de mucha gente, al calor de la cual el gobierno sigue y continúa con esta especie de suicidio. Yo personalmente he escuchado a reputados miembros de la Federación Agraria hablar de que no tenemos que tener prejuicios con los transgénicos. Sí, solo claro. eso voy a decir. Sí, sí. Bien, vamos a una cortina y enseguida continuamos con el programa.
Bien, era la música de Rodolfo Mederos, el tango Sur. En la semana salió un comunicado desde un equipo de investigadores de la Universidad de Buenos Aires acerca de un seminario de posgrado denominado Aspectos Sociales e Investigación-Acción en Ciencia y Tecnología, un enfoque transdisciplinario que podría no ser aprobado por la universidad, y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con las temáticas que solemos habitualmente tratar en este programa. Estamos en comunicación para clarificarlo con nuestro amigo y compañero Guillermo Folguera, del Grupo de Reflexión Rural, quien es además uno de los miembros de este equipo multidisciplinario que firma este comunicado. Guillermo, ¿estás en línea? Hola Maxi, audiencia, ¿cómo están todos? ¿Bien? ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, muy lindo de escucharlo y estar acá. Bueno, nosotros también te agradecemos por habernos conseguido esta entrevista, porque queríamos justamente poner un poco a la luz esto que está ocurriendo en la universidad, que hemos dicho siempre, y esto es lamentable, no lo decimos con gusto, es un actor fundamental en términos de producción de conocimiento al servicio del modelo económico imperante de la Argentina, ¿no? Seguramente esto tiene que ver con eso, ¿no? Mira, tiene mucho, y no por predecible nos resulta menos doloroso, ¿no? Por lo menos para aquellos que nos desenvolvemos ahí. Yo lo que ofrezco, Maxi, si querés, es dar un breve contexto de qué se trató todo esto, tanto la propuesta como las características de un rechazo aún no materializado. Estamos en pleno proceso, ¿te parece? Por favor. Mira, el curso se inicia, la elaboración del curso hace 1 año y medio, tiene larga data ya. 6 investigadores de la facultad de diferentes áreas. Yo en particular me desenvuelvo en Historia y Filosofía de la Ciencia. Mi formación inicial soy doctor de Biología y después me licencié en Filosofía, pero hay gente también que trabaja en Biología Molecular de Cáncer, hay gente que trabaja en Educación ambiental, etcétera. En esos 6 docentes decidimos abordar una serie de cuestiones de política científica que básicamente lo que buscaban era nuclear 2 de los ejes que sé que retoma el programa de ustedes, que es los agronegocios y el tema de la megaminería, y para eso consideramos que un buen recorrido podía ser ir abordando diferentes problemáticas asociadas, ética, historia de la ciencia argentina, epistemología, etcétera. Junto a eso, invitamos a, si no recuerdo mal, cerca de 10 docentes invitados, perdón la redundancia, que son especialistas en determinados temas. Por ejemplo, una geóloga que iba a abordar el tema de megaminería, Andrés Carrasco, que iba a ayudarnos con el tema de transgénicos, etcétera, etcétera. El curso evidentemente tenía un perfil crítico, lo sabemos, pero lo que nos sorprendió mucho es que el curso fue recibido muy bien por parte de 2 comisiones técnicas evaluadoras, si se permite, asumiendo que no hay cuestiones técnicas, pero entendiendo que la academia tiene alguna serie de requisitos técnicos, que son las subcomisiones de doctorado y la comisión de doctorado. ¿Hasta acá se sigue bien, Maxi? Sí. Bueno, esas lo aprobaron el curso, con algunos resquemores, uno lo veía en los rostros, pero lo aprobaron, con lo cual toda la parte técnica académica había sido aprobado. Lo que sucedió hace 3 semanas, de vuelta, no por predecible, no resulta menos doloroso, es que una comisión donde están los representantes de los partidos políticos universitarios, que es la Comisión de Enseñanza, por motivos muy difíciles de establecer de manera rápida, pero que fueron desde aparentes motivos técnicos hasta, se nos explicitó, homogeneidad ideológica, decidieron no dar curso al curso propuesto, lo cual inicialmente nos resultó muy particular. Decidimos mandar una solicitada pidiendo apoyo y a ver, también tanteando el interés, y apenas lo hicimos, pasó lo más sorprendente de todo, que es, fíjate, esto es un tema muy interesante, los representantes de graduados enviaron un proyecto al Consejo Directivo para rechazar el curso. En resumidas cuentas, el lunes se dirime la aprobación o no del curso. Hasta el momento tenemos más de 400 firmas de apoyo, 95% académicas, lo cual es muy sorprendente, de diferentes facultades. Hay muchos investigadores de CONICET de muy alto rango que están apoyando, y además una cuestión donde es difícil poner adjetivo, pero
lo ideológico que se cruza no está quedando soslayado, Claro. lo cual es sumamente importante. Así que no sé si con esto más o menos resumo la situación planteada, que se va a dar el lunes más o menos a las 6 de la tarde. No, nos diste un paneo bastante clarificado en relación a estas situaciones que uno las sospecha, pero cuando se desnudan estas complicidades, bueno, por un lado, a mí en particular me entristece bastante. Yo todavía soy un estudiante, soy un pregraduado, pero más o menos, digamos, no es muy ajeno a lo que ocurre en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Tal cual. Pero me parece muy ilustrativo acerca de cómo, digamos, las altas jerarquías académicas intentan justamente homogeneizar ideológicamente, y cuando se los acusa de eso a ustedes, ¿no? Me llama mucho la atención eso, porque arriba, por decirlo de alguna manera, la homogeneidad ideológica es una nota diferencial, Claro. en términos de cómo desde ese lugar monolíticamente se excluyen otras miradas y otros saberes, ¿no? Sobre todo en lo concerniente al ámbito de las ciencias duras, me imaginaba que podía ser igual. Exactamente. Mira, si te parece, cuento dos anécdotas muy pequeñas que yo creo que le dan colores claros a la situación, si estás de acuerdo. Dos anécdotas que surgieron en el marco, ¿te parece bien? Sí, sí. Mira, la primera fue en el marco de esta comisión de enseñanza, una comisión muy dura, un momento muy duro, además. Yo fui una de las personas que estaba presente. Para que quede claro, yo doy cursos de posgrado en la facultad, ya soy docente que tengo otras experiencias dando cursos, doy cursos de posgrado en el país. De hecho, o sea, hay una situación enmarcada donde no responde, cuando uno presenta otro tipo de curso, no responde exactamente a eso. En este marco se nos presenta por parte de uno de los representantes de graduados, cuando digo graduados estoy hablando de alguien menor de mi edad, yo tengo 35 años, debe ser alguien que tiene 32 años más o menos, y la persona esta dice, lo que pasa es que ustedes eligieron docentes que no saben de las temáticas. Entonces yo le pedí un ejemplo, y el ejemplo dijo, mira, por ejemplo, Andrés Carrasco, no puede hablar de transgénicos, una de las personas que uno debe socialmente asociar más claramente directo a los transgénicos, dice, no puede hablar de transgénicos, sino que tiene que hablar en su lugar, hay en la facultad gente como Mentaverri. Y lo dice explícitamente, y esta persona puede decir lo que quiera, pero lo más sorprendente es que al lado había un montón de figuras muy representativas de la facultad, que no le dicen cosas del estilo, primero que Carrasco puede hablar, y segundo que Mentaverri tendría que estar preso. Digo, claro. Eso muestra a las claras cómo uno sabe que hay cuestiones ideológicas de fondo, pero estas cuestiones ideológicas, y digo, cuando estas cuestiones ideológicas aparecen como grandes borbotones que lo sacuden todo, y que además es una cuestión absolutamente indefendible. Y la otra anécdota que también muestra de clara, no voy a dar el nombre de la persona que me lo envió, porque es una persona de la gestión, pero que nos está apoyando en este proyecto, en este momento, digamos. Esta persona de la gestión me envió un correo contándome un poco los argumentos que se estaban usando del otro lado, y lo principalmente que decían es que esta homogeneidad ideológica estaba vinculada a que éramos todos, cito textual, del Partido Comunista Revolucionario. Entonces, tener que responder ese tipo de argumentos, yo lo único que puedo recordar es que en la época de mi militancia estudiantil, el Partido Comunista Revolucionario, y mi comentario no va a ser macartista, me volvió loco. Yo era representante estudiantil por otra agrupación, y el Partido Comunista Revolucionario se portó espantosamente mal conmigo. Y tener que dar explicaciones del estilo, no somos todos del Partido Comunista Revolucionario, en un contexto de este orden, digamos, sorprende, digamos, sorprende por el nivel de macartismo y además, sorprende por el nivel de tontería involucrada. Discúlpeme. Sí, perdón, Maxi. Sí, no, soy Ernesto García. Ernesto, ¿cómo estás? Encantado. Arturo Jaureche decía que en la Argentina de aquella época calificar a alguien de homosexual o de comunista bastaba como para descalificarlo absolutamente. Así que están recurriendo a aquellas mismas calumnias para descalificar a gente que realmente conoce la cuestión, ¿no? Tal cual, Ernesto, tal cual. Y además, claro, por ahí de lejos todo se ve homogéneo.
tener que explicar que dentro de los grupos en los cuales estamos impulsando hay gente que viene del peronismo, hay gente que viene del catolicismo, hay gente que viene del marxismo, hay diferentes líneas dentro del marxismo, tener que explicar eso. Claro. Aun cuando, además, a mí la discusión ideológica y realmente me interesa, es la discusión. Ahora, Guillermo, me llama la atención que o al menos es lo que percibo, ¿no? Que se los acusa de cierta ideologización, por decirlo de alguna manera, desde una postura que posiblemente se vincula con la neutralidad y el objetivismo científico, ¿no? Sí, yo lo que respondí en esta cuestión con este tema del Partido Comunista es que es verdad que hay una homogeneidad ideológica en el sentido de que nos unifica a todos los que estamos impulsando este proyecto una visión crítica de la ciencia. Claro. Y una crítica, y ahora lo llevo a palabras que se expresan en el programa, una crítica de la ciencia empresarial. Si a eso están entendiendo por homogeneidad ideológica, sí, por supuesto. Claro. Y es más, yo creo que eso tiene que ser la ciencia. Una actitud crítica no solo hacia el bichito particular, el análisis particular de un caso, sino a los pilares que manejan la ciencia, dónde viene el dinero, qué se hace, cómo se legitima algo. Guillermo, vamos a estar siguiendo de cerca esta cuestión. Bueno, esperemos que el lunes las cosas se puedan dirimir favorablemente a este equipo que bueno, seguramente a más de uno habrá interesado en el ámbito universitario. Así que esperamos que pueda tener lugar y por supuesto lo vamos a estar difundiendo a través de las páginas web y las redes sociales a las que podemos tener acceso. Bueno, muchas gracias por el apoyo. La verdad que en este momento se necesita. Uno sabe que estas cosas ocurren, pero son ambientes tan cerrados, tan estrechos, así donde estas cosas vienen muy bien. Guillermo, te mandamos un abrazo fuerte y seguimos en contacto. Bueno, Max y Ernesto, les mando un fuerte abrazo y gracias en serio, y toda la audiencia, y gracias por el apoyo. ¿Sí? Gracias a vos, igualmente. Un fuerte abrazo, chau. Chau. Era Guillermo Folguera, desde Bariloche, docente universitario, investigador del CONICET, miembro del Grupo de Reflexión Rural, hablándonos un poco acerca de este posgrado, de este curso de posgrado, que bueno, aparentemente están intentando boicotear e impedir que se realice en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Nos quedan nada, segundos, nos estamos despidiendo. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana aquí en la M690 con una nueva edición de Horizonte Sur. Les mandamos un abrazo a todos. Horizonte Sur, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del Grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Horizonte Sur, radio, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del Grupo de Reflexión Rural.